Mari Pupi Chiqueche, hola niños y niñas, Mari Compuche, saluda a toda la gente. Capítulo número Caillou, número 6. Seguimos aprendiendo el lenguaje de esta tierra, esta naturaleza, el viento, la montaña, el mar, los ríos hablan mapudungún y si nosotros hablamos, la tierra nos escucha. Capítulo Caillou, Feleitamay en Rapeando, aprendo mapudungún. Feleitamay rapeando, aprendo como mapudungún. Amulepetainehuen, que continúe nuestra fuerza. Oh, el capítulo de hoy tenemos un invitado espectacular, un invitado que le pone actitud, un invitado que rapea con Nehuen, que viene dando toda su alegría, que por donde camina irradia alegría. Entonces, en esta ruca, hoy día capítulo Caillou, invitamos a Bodoque de Fusión Humor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí con Penny. Gracias. ¿Cómo estamos para rapear? Aquí estamos, lo vamos a intentar. Ya. Es un bonito desafío. ¿Qué querés que te diga? Eso, me han contado que tú le ponías las batallas, o sea, cosas serias. Entre nosotros, soy maestro y le enseñaba a varios cabros acá. Ah, entonces me voy a dar unos tips igual al Sí, final, ¿o de ahí no? conversamos, sí. Pelé. Bueno, el capítulo de hoy con mi Penny vamos a rapear sobre los alimentos mapuche. Feley, todas las oraciones que vamos rapeando tienen que practicarlas en la casa de forma cotidiana. Penny, para comenzar, ¿qué significa para ti el mapudungún? El mapudungún para mí es muy importante porque es un lenguaje que todos deberíamos aprender acá en este país. Como en Paraguay el guaraní, hago esa relación, te estoy hablando acá para entrar en interacción, mira, me está saliendo la rima, hermano, perdóname. Pero mi respeto es algo que nos va a nutrir a todos a futuro. Exacto. Y podemos así aprender mucho más también. Feley, y compartir otros conocimientos. Exacto. Como pueblo estamos recuperando el mapudungún. Somos pueblo champuria mestizo, pueblo mapuche. Vamos entonces con rapeando, aprendo mapudungún. Iyael, alimentos. Feleitamay, vamos con el Nehuen. Oh. Maniunklen, mule Iyael, estoy agradecido. Hay alimento. 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 Oh, Tani Ruka me mulei poñi. En mi casa hay papa. Tani Ruka me mulei poñi. En mi casa hay papa. Vamos. Tani Ruka me mulei poñi. Oh. En mi casa hay papa. Vamos. Tani Ruka me mulei poñi. ¿Cómo? En mi casa hay papa. Maniunklen, mule Iyael, estoy agradecido. Hay alimento. Maniunklen, mule Iyael, estoy agradecido. Hay alimento. Maniunklen, mule Iyael, estoy agradecido. Hay alimento. Maniunklen, mule Iyael, estoy agradecido. Feley, vamos. Oh. Tani Ruka me mulei kofke. En mi casa hay pan. Tani Ruka me mulei kofke. En mi casa hay pan. Vamos. Tani Ruka me mulei kofke. Sí. En mi casa hay pan. Mai. Tani Ruka me mulei kofke. ¿Cómo? En mi casa hay pan. Maniunklen, mule Iyael, estoy agradecido. Hay alimento. Maniunklen, mule Iyael, estoy agradecido. Hay alimento. Oh. Tani Ruka me mulei kuram. En mi casa hay huevo. Tani Ruka me mulei kuram. En mi casa hay huevo. Tani Ruka me mulei kuram. ¿Cómo? En mi casa hay huevo. Tani Ruka me mulei kuram. Vamos. En mi casa hay huevo. Oh. Tani Ruka me mulei koyof. En mi casa hay cochayuyo. Tani Ruka me mulei koyof. ¿Cómo? En mi casa hay cochayuyo. Tani Ruka me mulei koyof. ¿Cómo? En mi casa hay cochayuyo. Oh. Tani Ruka me mulei koyof. Sí. En mi casa hay cochayuyo. Maniunklen, mule
ya él, estoy agradecido. Hay alimento, Maniunculén. Mule y ya él, estoy agradecido. Hay alimento, Maniunculén. Mule y ya él, estoy agradecido. Hay alimento. Maniunculén. Mule y ya él, estoy agradecido. Hay alimento. Felei, Tani Ruka me mulei senil. En mi casa hay porotos. Tani Ruka me mulei senil. En mi casa hay porotos. Tani Ruka me mulei senil. ¿Cómo? En mi casa hay porotos. Oh. Tani Ruka me mulei senil. En mi casa hay porotos. ¡Hey, Tamai! Rapeando aprendo Maputuncún, Luanco, Bodoque, Fusión Humor, el pueblo renaciendo con el Maputuncún. ¡Amulepe! ¡Oh! Felei, pupi chiqueche, así es, niños y niñas, puchau, puñuque, con papás, mamás, toda la gente que está en su ruca. Seguimos con ella, él, se aprendió Kuram, huevo, koyof, cochayuyo, Felei, poni, papa, kofke, pan. Entonces, a ocupar estas palabras de forma cotidiana. Mi Penny rapero, ¿cómo se sintió Bodoki? Me sentí bacán, hermano. Quiero volver a actuar, o sea, a improvisar o a rapear, mejor dicho, con el Mapudungun. Eso. Qué bonito fue. No, gracias, te lo agradezco. Me voy súper contento, súper feliz, de verdad. Familia, algo importante esto, ¿verdad? Espero haber estado a la altura. Por supuesto, mi Penny. Espero haber pronunciado bien, porque Sí. yo pronuncio súper mal. Felei, entonces rapeando, aprendo Mapudungun. Te tenemos un presente por tu cariño. Por Muchas gracias, muchas gracias. Por tu nehuen de estar aquí. Y este presente es nada más ni menos que un charilonco. ¡Qué bonito! Un charilonco del equipo Rapeando Aprendo Mapudungun para usted. Muy mi Penny. amable, muchas gracias. Si quieres se lo pone allí en cámara para que terminemos como se debe, ¿cierto? Por supuesto, podríamos permiso. podríamos ser Lautaro y qué otro guerrero allí, Lautaro Permiso. y Caupolicano, ¿no? Puede ser, pues, discúlpame, pero esto es Ahí, alguna manera especial. Ahí, Solo un nudo. Eso. Ah, mira. Entonces, muy agradecido. Nos despedimos con mi Penny Bodoque para el próximo capítulo, el capítulo número Sí. 7. Oye, Luanco, te felicito por el tremendo proyecto. Es muy educativo y es muy necesario. Así que mucho de buen y para adelante, no, hermano. Gracias, mi Peñi. Próximo capítulo vamos a estar rapeando sobre el Huetripantu, el año nuevo, el nuevo ciclo. Y nuestro invitado especial para el próximo capítulo es Crea Beatbox de Fusión Humor. Así que seguimos con más Nebuen. Nos despedimos, mi Peñi, con la palabra Peucayal, que es hasta pronto. ¿Cómo? Peucayal, hasta pronto. Eso, Peucayal con Puché. Peucayal